Bueno, buenas noches, empezamos. Ahí les digo, por las dudas, didácticamente, generalmente tengo una metodología de hacer como una especie de presentación, desde un punto de vista, les diría, pedagógico, de todo el recorrido que vamos a realizar. Esta es una primera parte, ya tuvieron clases la semana anterior y estuvieron hablando un poco ahí con Pancho y con Willy de cómo nosotros generamos este proyecto que nosotros personalmente consideramos que había una deuda moral con la universidad en relación al peronismo. En relación al peronismo, esto lo digo de manera introductoria porque es determinante poder comprenderlo, que nosotros consideramos que el peronismo, es decir, trasciende la cuestión ideológica, trasciende la cuestión societal, si es un partido político, si es una masa o si es una categoría cultural. Nosotros definimos claramente al peronismo como un proyecto de país. Y desde esa concepción, nosotros empezamos a desarrollar este seminario. Este seminario, no sé si lo vieron ahí con Pancho, lo estamos dando en la Universidad Nacional de la Luz y al mismo tiempo lo damos en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales. Pero reitero el dato clave que hay que tener, que es considerar al peronismo como un proyecto de país. Precisamente lo que vamos a ver es que hay un punto de ruptura en la historia argentina y este punto de ruptura, claramente, si nosotros tomamos como punto de inflexión, como vamos a ver, 1946, el inicio de la primera presidencia el 4 de junio, hasta la actualidad, no ha existido ningún partido político ni ninguna idea fuerza que ha sido superadora de lo que ha presentado el peronismo. De hecho, todo el sistema político y todo el sistema institucional está basado todavía en la tríada conceptual que ha introducido el peronismo. Por eso reitero que para nosotros es vital poder comprender al peronismo no desde una concepción ideológica, sino fundamentalmente como un proyecto de país. Y desde esa construcción, básicamente empezamos a planificar una idea de estudiar al peronismo basado en una parte introductoria, después en una parte fundamentalmente de lo que es la doctrina, la teoría, la realización y llegar a la actualización. Fíjense que el peronismo presenta 3 presidencias, 46-52, 52-55 y 73-74. Ahora bien, el tratamiento nuestro está basado fundamentalmente, reitero, en esta concepción del proyecto de país y no en lo que es la contemporaneidad del objeto de estudio o todas las expresiones que ha tenido posteriormente el peronismo. Nosotros basamos, reitero, doctrina, teoría y realización en lo que fue este proyecto de país. Con Willy la clase pasada empezaron a ver lo que es el periodo 43-46, que es el periodo de la conformación social del peronismo. Yo, como les adelantó Pancho, generalmente la primera clase la doy yo, pero como estaba de viaje no pude estar presente y lo que voy a hacer es dar esta primera clase integrando los conceptos que vieron con Willy la clase pasada. Vamos a dividir la clase en 2 partes, pero fundamentalmente vamos a integrar estas 2 partes a través de un concepto clave. En primer lugar, hacer una presentación de cuál es el origen de la figura de Juan Domingo Perón, cuál es la formación de Juan Domingo Perón y precisamente cuáles son las influencias que ha tenido Juan Domingo Perón. Luego de poder dar cuenta de esta primera parte asociada con la formación, reitero, y con la evolución de Juan Domingo Perón, lo que vamos a ver en una segunda parte es claramente la concepción estratégica de Perón. Es decir, Perón, para poder desarrollar todo lo que va a ser una obra de gobierno, ha partido de una concepción estratégica. Es decir, Perón trabaja 3 conceptos madres, 3 conceptos fundamentales, que precisamente de los 3, el más importante para Perón es el menos conocido de la concepción política. De ahí va a surgir precisamente todo lo que es el desarrollo de la concepción táctica y de lo que es la planificación y la realización del peronismo. Pero reitero entonces, vamos con una primera parte de lo que es el origen de Perón, su formación, y una segunda parte de lo que es la concepción estratégica de Juan Domingo Perón en relación a la obra de gobierno. La primera parte, lo fundamental para tener presente y empezar a comprender lo que es la evolución de Juan Domingo Perón. Fíjense que independientemente de la bibliografía, que hay un dato en discusión que no es objeto de estudio en especificidad nuestro, pero sí lo voy a destacar, Juan Domingo Perón va a nacer en el año 1895, el 8 de octubre, va a fallecer el 1 de julio de 1974. Estamos hablando de la vida de un hombre básicamente que ha perdurado en la existencia casi con 8 décadas. Va a morir a los 79 años. Es decir, entre 1895, estamos hablando finales del siglo XIX,
y 1974 va a transcurrir la vida y la obra de Juan Domingo Perón. Quiero destacar esto por las vinculaciones que vamos a hacer, que es un dato, reitero, que a veces pasa desapercibido, pero es importante asociarlo. Es lo único que voy a mencionar en relación a la vida privada de Perón. Juan Domingo Perón en estos 79 años ha tenido 3 matrimonios, se los puse en esta columna. El primer matrimonio lo tuvo en el año 1929 con Aurelia Tizón, el segundo matrimonio en 1945 con María Eva Duarte y el tercer matrimonio en 1961 con Estela Martínez. 3 matrimonios en el marco de 79 años. 3 matrimonios que presentan una serie de singularidades, de las cuales no voy a profundizar, pero quiero destacar una de estas. Por el impacto en la idea de lo que sucedió, que también a veces pasa desapercibido, pero tiene una cuestión de fondo que es mucho más importante que la forma. Fíjense esto. Cuando se casa en 1929 con María Aurelia Tizón, quiero destacar esto, todos los matrimonios de Perón han tenido un promedio de perdurabilidad de 9 años. Si uno toma básicamente el primer matrimonio, el segundo y el tercero, reitero, tenemos un promedio de 9 años. Pero el dato interesante está asociado a la diferencia de edad en relación a Perón y a quien va a ser su pareja en los periodos históricos sucesivos posteriores al primer matrimonio. Y ahora quiero destacar ese comentario. Juan Domingo Perón, cuando se casa con María Aurelia Tizón, tenía una diferencia de 7 años. No era una diferencia notoria, pero el dato trascendental, que es el más conocido, pasa en el segundo matrimonio, con María Eva Duarte. Fíjense esto, Juan Domingo Perón va a contraer matrimonio con María Eva Duarte en el año 1945. Juan Domingo Perón en 1945 tiene 50 años. María Eva Duarte tiene 26 años. Hay una diferencia de 24 años que, más allá del dato cuantitativo y más allá de la cuestión de forma, tiene una cuestión de fondo trascendental. Y la cuestión de fondo se refiere a que Juan Domingo Perón va a contraer matrimonio con María Eva Duarte y va a destacar un hecho que va a ser un punto de inflexión en lo que es la evolución del ejército argentino y su vínculo con el sistema político y social. ¿Por qué? Porque Juan Domingo Perón va a romper una estructura societal de la época. Juan Domingo Perón, estamos hablando a mediados del siglo pasado, 1945. En primer lugar, era un soldado del Ejército de la Nación. Soldado del Ejército de la Nación. Un soldado del Ejército de la Nación que en el momento que egresa Perón del Colegio Militar, la primera década del siglo pasado, egresar del Colegio Militar de la Nación, en la primera década del siglo pasado, segunda y tercera, era ser prácticamente miembro de una clase aristocrática argentina. Entonces, lo que tenemos es que un soldado del Ejército de la Nación, en el marco de una clase aristocrática que egresaba del Colegio Militar, va a contraer matrimonio con una mujer que él va a doblegar en edad. Y al mismo tiempo, fíjense que los relatos de la época, más angustiantes y hasta más perversos, van a claramente describir a María Eva Duarte como una prostituta. Entonces, tenemos una persona que en 1945 tiene una proyección a ser presidente de la Nación Argentina, soldado del Ejército de la Nación en un contexto histórico, doblega en edad, en este caso una mujer, caracterizada, reitero, con la adjetivación de prostituta en el marco de su pasado como actriz. Y en ese escenario va a romper un modelo social. La mayoría de los generales cercanos del ejército argentino de la época le decían textualmente a Perón: no te cases con María Eva Duarte, tenela como amante. Vos claramente vas a ser presidente de la nación, formás parte del ejército argentino, vas a ser general del ejército de la nación, y no coincide con un modelo de la época. Fíjense que ahora a veces empieza a ser de alguna manera simbolizante de la diferencia de edad entre parejas. Estamos hablando de mediados del siglo pasado, en un momento clave de la historia argentina. No obstante, los relatos, los comentarios, la contextualización y la construcción social de la época, Perón va a tomar una decisión desde el corazón. Y desde el corazón va a romper esta instrucción
que había tenido en su formación militar, en su formación política e institucional. Va a decidir contraer matrimonio con María Eva Duarte de Perón. Por eso digo que no es un dato menor este hecho de la diferencia de edad, porque no son los 26 años de Evita, los 50 de Perón, los 24 años que los distancian cronológicamente. Es mucho más, es un modelo social, político, institucional de la época, de quien va a ser presidente de la nación, decide llevarlo adelante más allá de cualquier tipo de apreciación. Por eso digo que es un dato extraordinario poder comprender el dato de la diferencia. Y fíjense que este binomio, en relación a Juan Perón y María Eva Duarte, van a terminar claramente construyendo la gran pareja política de la historia argentina y que va a introducir un aspecto novedoso en el sistema político, que es el romanticismo en la política. Juan Domingo Perón, como vamos a ver, claramente era el estratega, quien tenía la visión del mundo, quien tenía la visión del país, la visión de Estado, la visión de la política pública y la visión del sujeto de cambio es Juan Perón. Juan Perón es la estrategia. ¿Y qué es María Eva Duarte? La capacidad revolucionaria. Es decir, se generó una unificación entre una concepción estratégica y una capacidad revolucionaria que no tenía antecedentes en la historia argentina. Segundo matrimonio clave en la historia argentina, reitero, con María Eva Duarte. Y el tercer matrimonio, que lo mencionamos para completar el recorrido, también es un matrimonio muy interesante, muy pocas veces valorado en relación a la figura, y esta figura es más cuestionada que valorada positivamente. El tercer matrimonio lo va a encontrar en 1961 con María Estela Martínez. Fíjense que la figura de María Estela Martínez, conocida como Isabelita, es una figura no valorizada y no apreciada, como vamos a ver en lo que es la construcción de la política argentina, pero es importante destacarla. La diferencia de edad es mucho más notoria. Si uno se había sorprendido con los 24 años entre Juan Perón y María Eva Duarte, acá tenemos una diferencia de 36 años. 36 años. Juan Perón tiene 66 años en el 61 y María Estela Martínez tiene 30 años. Hay una diferencia de 36 años. Este es el escenario. Lo interesante de ver, reitero, 29, 45, 61, también tiene que ver con la evolución del personaje político y de la profundización de un modelo de Estado. Como vamos a ver, si tomamos claramente el binomio más trascendental de la historia política argentina, es el de Juan Perón y María Eva Duarte. Cuando empecemos a asociar lo que son las políticas públicas, lo que fue el primer plan quinquenal, la reforma constitucional, segundo plan quinquenal, nos vamos a dar cuenta que hay un antes y un después en la figura de Perón en relación a la existencia de Evita. Hay un antes y un después. Una cosa es Juan Perón con María Eva Duarte, primera presidencia 46-52, y es otro el Juan Perón una vez que muere María Eva Duarte. Es otro Perón. Y esto se nota en claramente la modalidad de intervención estatal y en la modalidad de diseño e implementación de políticas públicas. Precisamente la crisis de los factores de poder se produce con María Eva Duarte fallecida. Hay otra concepción, otra concepción. Por eso digo que la vida personal, fíjense el impacto que tiene en cada uno de nosotros como personas humanas en relación a la vida que llevamos y cuáles son las connotaciones con nuestra vida pública, vida laboral o social. Esta vida privada, 1929, 45, 61, Aurelia Tizón, María Eva Duarte y María Estela Martínez, ha tenido un impacto en la figura de Perón como hombre y ha tenido claramente un impacto en la modalidad de intervención estatal y en la modalidad de implementación de políticas públicas. Ahora bien, volvemos al recorrido. 79 años, 3 matrimonios con 3 personajes importantes en la vida personal, con 2 que han tenido un impacto trascendental, uno el más reconocido, el de María Eva Duarte, y otro el menos valorado, pero muy significativo, como vamos a ver, el de María Estela Martínez de Perón. Si uno analiza cuantitativa y cualitativamente la formación de Perón
desde lo que es el inicio de su vida, 8 de octubre de 1895, reitero para algunos autores, esto es el dato que le habías dicho, hay algunos autores en relación a biógrafos de Perón que ponen en duda tanto el día como el año del nacimiento. Algunos autores hablan del año 1893, otros autores hablan de 1895. La bibliografía ortodoxa peronista, la más reconocida, está posicionando en 1895. Hay también disputas o debates sobre el lugar originario de nacimiento, si fue Lobos, si fue Roque Pérez, pero nos vamos a posicionar, más allá de no entrar en la discusión, en un dato uniforme, que es 8 de octubre de 1895, en Lobos. Ahora fíjense, si uno analiza la formación de Perón antes de iniciar una nueva etapa, como vamos a ver, que es en el ejercicio de la presidencia de la República, hay 3 etapas muy marcadas, muy marcadas. En este periodo 1895, si rápidamente hacemos la cuenta, fíjense que Perón va a iniciar su formación en el año 1911. 1895 a 1911, estamos hablando de 16 años. La primera etapa la vamos a caracterizar en un periodo de formación 1911-1926. Acá hay 15 años en la vida de Juan Domingo Perón, que son 15 años que todavía claramente, por lo que es la experiencia vivida, no empiezan a marcar un destino contundente. Son 15 años entre 1911 y 1926 que van a tener 2 lugares determinantes. Esto es importante también destacarlo cuando sinteticemos el recorrido. Perón ha tenido, dentro de lo que es su foja de servicios como soldado del Ejército de la Nación Argentina, ha tenido pocos destinos, comparativamente con otros generales de la misma época. Ha tenido pocos destinos nacionales y pocos destinos internacionales, reitero, comparativamente con otros generales de mediados del siglo pasado, pero ha tenido destinos determinantes. En la primera etapa de formación. Esta primera etapa vamos a destacar 2 lugares claves. Por un lado, el Colegio Militar de la Nación, que va a perdurar entre 1911 y 1913. Entre 1911 y 1913 va a ser su primera experiencia. Una primera experiencia que, si uno analiza la promoción de la época va a estar integrada por 112 cadetes en relación a la promoción de Juan Perón. Si uno dice el dato cuantitativo, Perón integró una promoción de 112 cadetes en relación a la experiencia histórica de quien han sido un personaje trascendental de la época, quien resulta ser nuestro objeto de estudio, uno puede llegar a suponer que dentro de los 112 los militares tienen una orden de mérito, quién fue el primero, quién fue el segundo, quién fue el tercero. Uno puede llegar a suponer que Perón fue el primero, por el impacto que ha tenido en su vida posteriormente, que fue el segundo, que fue el tercero. Fíjense la sorpresa, que si uno analiza la promoción y la foja de servicios, Perón no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el décimo, ni el decimoquinto, ni el 20º. Perón fue el 44, el 44. Este es un dato cuantitativo y puede ser un dato de color, pero fíjense que el 44 de una promoción terminó cambiando la historia de un país y estableciendo una tríada de ideas fuerzas extraordinarias. 2 años de experiencia en el Colegio Militar, 1911-1913. Después de estos 2 años de formación va a tener un primer destino, entre 1914 y 1919. Fíjense que hay un primer destino que está vinculado con lo que es la continuidad de su formación. Es un primer destino nacional, un primer destino lógico. Quien egresa como cadete necesita continuar su formación como militar si ha tomado la decisión de continuar en este proyecto de ser un soldado de la Nación Argentina. Perón va a tener una primera experiencia en lo que es el histórico Regimiento 12 de Infantería, Regimiento 12 ubicado en Paraná, en Entre Ríos. Ahora, tiene una experiencia en el Regimiento 12 donde termina de darle continuidad a esta primera etapa. Una primera etapa, reitero, de formación. Después hay 2 destinos que no tienen un marcado valor en la vida de Perón, donde va a seguir ascendiendo básicamente hasta el grado de capitán. Esta primera etapa que tiene estos 2 destinos claves, reitero, el Colegio Militar y el Regimiento 12 de Infantería en Paraná, Entre Ríos,
esta primera etapa de formación, uno puede marcarlo como un punto de partida y un punto de finalización. El punto de partida, como vimos, es el Colegio Militar de la Nación. ¿Y dónde termina esta primera etapa? En el lugar donde se inicia la segunda, que ahí está el punto de ruptura. El lugar donde se inicia la segunda es la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Entonces tenemos una primera etapa, reitero, entre lo que es su experiencia del Colegio Militar de la Nación hasta lo que va a ser su incorporación en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Año 1926, lo tenemos en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Acá aparece una etapa diferencial, una etapa que uno puede mirarla desde un punto de vista, les diría, geométrico, que es la gran particularidad que tiene el peronismo. El peronismo es como una figura poliédrica. La figura poliédrica es la única figura geométrica que una siempre la tira y cae desde distintos lados. El peronismo tiene una multiplicidad de caras, una multiplicidad de facetas, una multiplicidad de visiones. Y esta segunda etapa va a estar marcada por mucha policromía. Hay muchos lados en la vida de Perón. Pero si la primera etapa fue de formación, acá hay una segunda etapa a partir de su incorporación a la Escuela Superior de Guerra, que va a estar caracterizada por un nuevo capítulo en su vida, que es la docencia y que es la escritura. Fíjense que es una etapa clave, no es necesario decirlo, pero todos lo sabemos. Es el presidente en la historia argentina más prolífico en la producción de obras. Es el presidente de la historia argentina más reconocido como el gran estratega en toda esta historia constitucional. Y acá se inicia esta etapa, desde la Escuela Superior de Guerra. Desde la Escuela Superior de Guerra, en el año 1926, fíjense que Juan Domingo Perón va a encontrar, dentro de lo que es su concepción militar y su formación como soldado del Ejército de la Nación Argentina, va a encontrar un lugar en el cual desplegar una nueva faceta. Y esta nueva faceta se las caractericé a través de lo que es la concepción sustantiva, docencia y escritura. Aquel que se formaba como soldado en la primera etapa, en esta segunda etapa está encontrando dos nuevos lugares en su vida personal en el marco, reitero, de su concepción militar, la docencia y la escritura. En la Escuela Superior de Guerra va a ingresar como profesor de una materia que de alguna manera, fíjense, no es un dato menor si uno empieza a particularizar la materia que da Perón en una escuela. La Escuela Superior de Guerra del Ejército es la escuela más importante de formación en el ejército argentino. Y va a ingresar en una materia que va a llamarse Historia Militar. Fíjense la materia, Historia Militar, lo particular es que, como sabemos, Perón fue militar, pero el dato es la historia. A Perón le está interesando mucho la historia. Y quiero destacar esto porque, como vamos a ver en la segunda parte, es en la concepción estratégica de Perón, es el primer concepto, es el concepto madre y es el concepto más desconocido de Perón. En la historia, reitero, para Perón es clave el concepto de la historia. En la Escuela Superior de Guerra va a ser profesor de Historia Militar. En la Escuela Superior de Guerra va a generarse el espacio en el cual él va a producir no solo la docencia y la escritura, como vamos a ver, y va a ser el lugar donde va a generar una serie de influencias internacionales y nacionales para proyectarse en la tercera etapa. Es un lugar clave para Perón la Escuela Superior de Guerra en este momento histórico, reitero, siglo pasado, tercera década. Luego de la Escuela Superior de Guerra, fíjense que van a aparecer sucesivamente en esta etapa tres destinos. Aparecen tres destinos que son los únicos tres destinos internacionales de Perón, pero tres destinos sucesivos, que van a tener connotaciones en la vida de Perón política. Aparece un primer destino en 1931, 5 años después de la incorporación de la Escuela Superior de Guerra. Un primer destino a un lugar que era la Comisión de Asuntos Limítrofes en Bolivia. Va a ser una primera salida del país como soldado del ejército para ver la cuestión de los países limítrofes en el norte argentino y en toda la concepción de América del Sur.
Un segundo destino, 5 años después, la República de Chile. Segundo destino que tiene una gran particularidad, ya empieza a ser un ascenso importante. La Comisión de Asuntos Limítrofes básicamente cumplió funciones de asesoramiento, de poder reconocer una temática y poder trabajar esa concepción. En Chile no. En 1936 en Chile va a ser el agregado militar argentino, va a ser el agregado militar. Ahora bien, fíjese la particularidad de la experiencia que va a tener Juan Domingo Perón en Santiago de Chile. Es que cuando deja Santiago de Chile la agregaduría militar, Juan Domingo Perón la va a dejar 2 años después y quien lo va a suceder como agregado militar va a ser Eduardo Lonardi. Eduardo Lonardi lo va a suceder y Lonardi lo va a terminar derrocando el 16 de septiembre de 1955. Perón está en Chile, reitero, como agregado militar, deja Chile y lo sucede Lonardi, quien lo derroca posteriormente. Tercera experiencia, Italia, 1939. Una experiencia que es clave para Perón, de todas las que estamos marcando, es la más determinante a nivel internacional. Juan Domingo Perón va a estar en una unidad de montaña, experiencia que va a repetir en el escenario argentino posteriormente. Va a tener una experiencia alpina para él clave, va a ser el segundo, va a ser el agregado militar adjunto. Pero el dato es el país, el contexto histórico y el contexto geográfico desde un punto de vista geopolítico. Perón va a estar en Italia entre 1939 y 1941. Perón va a estar en Italia viviendo la Segunda Guerra Mundial. Perón va a visualizar claramente lo que está sucediendo en el nuevo escenario internacional. Y este dato es clave porque va a ser una presencia activa de Juan Domingo Perón en el teatro de operaciones más importantes desde un punto de vista militar que ha tenido el escenario militar. Perón va a ser un partícipe como testigo de lo que es la experiencia militar en la Segunda Guerra Mundial. Perón va a regresar al país finalmente. Y fíjense que en el año 1942 Perón va a tener un destino clave, un destino que sí lo va a marcar ya de una manera, les diría, permanente en la historia argentina. En el año 1942, Juan Domingo Perón va a ser destinado al Regimiento de Unidad de Montaña en Mendoza, cuyo jefe del regimiento era el general Edelmiro Farrell, quien 2 años después va a terminar siendo el presidente de la Nación Argentina. Este vínculo de Perón es determinante para su evolución en el sistema político argentino. Reitero, en 1942, Perón tiene como destino la unidad de montaña en el regimiento de Mendoza, cuyo jefe fue el general Edelmiro Farrell. Entre el 42 y el 43, Perón va a construir un vínculo personal con Farrell, quien va a ser un actor clave para determinar el ascenso extraordinario de Juan Domingo Perón posteriormente. Esta es una segunda etapa, reitero, como habíamos comentado, policrómica, tiene distintas facetas, aparece la cuestión de la docencia, aparece la cuestión de la experiencia internacional, con 3 países distintos, 2 latinoamericanos, 1 europeo, Bolivia, Chile, Italia, otra continuidad en nuestro país. Si nosotros tomamos 42 desde el inicio, desde 1911, fíjense que tenemos 31 años. En 31 años en su vida, Perón ha tenido 2 destinos que son Infantería 12, el Regimiento 12 en Entre Ríos y en Mendoza. 2 destinos claves, Infantería en Entre Ríos y Mendoza, y 3 internacionales, Bolivia, Chile e Italia. Ahora bien, la docencia queda claro, de una materia que después vamos a empezar a destacar este concepto de la historia para Perón, porque es un dato clave. Reitero, la apreciación de la historia para Perón es el inicio de la obra, es el inicio de la obra. Perón parte de este concepto, que reitero es el menos conocido. Ahora, hablamos de la docencia, historia militar, y dijimos escritura. Fíjense lo que sucede en este periodo, que se los destaqué en esta parte del margen derecho del pizarrón. Acá aparece el inicio de la obra de Perón. Un inicio de obra militar, que lo destacamos, fíjense, en el año 1928. Vimos como punto de inicio esta etapa en 1926, en su ingreso en la Escuela Superior de Guerra. 2 años después, en 1928, aparece la primera obra de Perón. Una primera obra
Una primera obra conocida como Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, Batalla de Tannenberg. Es una obra claramente militar. ¿Perdón? Batalla de Tannenberg, se los puse ahí en... Esperen que se los pongo acá en... La Batalla de Tannenberg. Fíjense que es la primera obra de Perón, primera obra publicada por quien va a ser el Círculo Militar, la biblioteca del suboficial del Ejército Argentino. Una obra desconocida, una obra que no tiene un impacto político. Si tomamos el punto de partida, fíjense que Perón ingresó en el Colegio Militar en 1911, estamos hablando 17 años después, en 1928. Si uno toma el inicio cronológico de la vida de Perón, 1895-1928, estamos viendo fundamentalmente que Perón está escribiendo esta obra con 33 años. Es una primera obra básicamente militar. Es una obra militar, pero que tiene un sentido. Tiene un sentido. Tiene un sentido por quiénes fueron los actores participantes en esta batalla. Y que empieza a marcar la influencia de Perón. La batalla de Tannenberg, que no voy a profundizar porque no es objeto de estudio, pero quiero destacar lo que estaba mencionando anteriormente, es una batalla que duró 4 días nada más. Duró 4 días. Del 26 al 30 de agosto de 1914. 4 días. De los 4 días murieron 180.000 soldados rusos. 180.000 soldados rusos. 4 días de batallas con 180.000 personas que fallecieron en el marco de uno de los actores participantes. Lo que estamos viendo que es una batalla que va a enfrentar a 2 imperios. Por un lado, el imperio ruso, primer actor, que va a destacar Perón. Aparece un imperio, primeros 15 años del siglo pasado, el imperio ruso y después el imperio alemán. Guerra, reitero, entre 2 imperios, ruso y alemán. El dato clave, esta batalla la tiene la victoria el imperio alemán. Lo que ve Juan Domingo Perón es, fíjense, el surgimiento desde un punto de vista militar, que es el imperio alemán. El imperio alemán derrota al imperio ruso en 4 días, una batalla determinante. Pero quiero destacar esto, imperio alemán sobre el imperio ruso. Esta es la primera obra de Perón. Segunda obra de Perón, 1932. Segunda obra que no va a resultar ser objeto de estudio nuestro en el seminario. Es una obra que personalmente siempre recomiendo dentro de la formación militar de Perón. Es una obra interesante destacar y profundizar. Esta obra, fíjense, 1932, va a titularse Apuntes de Historia Militar. Esta obra, Apuntes de Historia Militar, dentro de lo que es la escritura pedagógica de Perón, es la obra más clara, más sencilla y más contundente. Es una obra, reitero, que tiene grandes particularidades, es anterior a nuestra etapa, que nosotros vamos a empezar a profundizar en su lectura, pero es una obra que yo recomiendo la lectura, porque fíjense, es una obra que tiene 10 capítulos. Es una obra que tiene 10 capítulos, pero en primer lugar lo que está haciendo este libro, Apuntes de Historia Militar, es difundir las clases de Perón como profesor de historia. Por eso la obra se titula Apuntes de Historia Militar. De hecho, lo dice Perón en el prólogo de la obra. Fíjense que la titula Apuntes, porque él cuando daba, estamos hablando, ingresa como profesor en la Escuela Superior en 1926. Estamos acá en 1932, 6 años después. Él cuando daba clases, él le vivía diciendo a los soldados que por favor dejaran de tomar apuntes. Porque lo que hacía era que él hablaba, daba las clases y los soldados escribían. Y él decía, no, paren. Quiero que me escuchen, quiero que me vean, quiero que reflexionemos. Y precisamente como los soldados terminaron haciendo lo opuesto, él le tituló Apuntes de Historia Militar. Por eso el título de Apuntes de Historia Militar. Todas las clases de Perón como profesor de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra. En esta obra va a destacar, en primer lugar, la concepción de poder. Tengamos en cuenta que estamos hablando con un Perón 32, un Perón militar, donde todavía no hay una introducción en la dimensión política y romántica de esta figura.
Un Perón militar que sí empieza a trasladar su conocimiento a un concepto. Fíjense que el concepto, les dije, una obra de 10 capítulos, es el capítulo 8 de Apuntes de Historia Militar. El capítulo 8 va a titularse Conducción. Este es un concepto clave, como vamos a ver en Perón. Concepto clave que va a ser nuestra segunda obra madre, que es Conducción Política. Pero Perón empieza a ver en Apuntes de Historia Militar el concepto de poder, el concepto de los grandes hombres de la historia y el concepto de la conducción. Reitero, desde la concepción militar, 1932. Tercera obra de Perón. Tercera obra de Perón totalmente distintiva, una obra que tiene una razón de ser, una obra que no tiene continuidad en su producción bibliográfica, pero que tiene una razón de ser. Esta obra va a titularse 3 años después, en 1935, Toponimia Araucana. Aparece una obra, reitero, titulada Toponimia Araucana. Esta obra, Toponimia Araucana, fundamentalmente va a ser, desde la concepción etimológica, la etimología es el origen lingüístico de las palabras, va a ser un diccionario de la lengua mapuche. Perón en su pasado, en su concepción desde 1895, año de origen, 1911, ingreso al colegio militar, básicamente va a tener una experiencia familiar a través de su padre y conjuntamente con su madre en la zona sur de nuestro país. No voy a profundizar esto porque en una de las clases vamos a hacer referencia al impacto que ha tenido. Y este impacto del reconocimiento de la zona sur de Juan Domingo Perón va a traducirse en la publicación de una obra, reitero, Toponimia Araucana, que es un diccionario de lengua mapuche. Una obra, como vemos, totalmente distintiva. Si partimos de lo que es la batalla de Tannenberg, 1928, 4 años después, Apuntes de Historia Militar, 3 años después, aparece Toponimia Araucana. Reitero, obra que no tiene continuidad. Temática, 1939. En 1939 aparece la cuarta obra de Perón. Cuarta obra, también volviendo a la lógica, si uno analiza hasta acá estas 4 obras, tenemos 3 obras militares y una obra con un anclaje asociado a una temática política y social, pero aparece una cuarta obra, reitero, en 1939. Si analizamos rápidamente los años, el dato cuantitativo es un dato clave para ver lo que es la evolución. No voy a entrecruzar muchas variables, pero quiero mencionar esto. Fíjense, del 28 al 32 tenemos 4 años, del 32 al 35 3 años, del 35 al 39 4 años. Juan Domingo Perón está publicando un libro promedio cada 3-4 años. Cada 3-4 años. Cuarta obra militar, una obra desconocida también. La mayoría de las obras militares de Perón son desconocidas y también son poco trabajadas. Lo importante de las obras, más allá del relato en sí, es destacar los principales conceptos. Dijimos de la primera obra, de la batalla de Tannenberg, más allá del desconocimiento, este dato de 2 imperios, ¿no? El imperio ruso y el imperio alemán, una victoria del imperio alemán en 4 días. Cuarta obra, 1870. 1870, punto seguido, operaciones militares. Operaciones militares, 2 puntos, la guerra franco-prusiana. Segundo hecho para Perón, reitero, 1870, operaciones militares. Segundo hecho, les digo desde un punto de vista militar, que él lo profundiza en una obra con un formato de libro. Batalla de Tannenberg y aparece una guerra, la guerra franco-prusiana. Una guerra que tuvo una perdurabilidad, fíjense lo que es la evolución cronológica, entre mayo de 1870 y julio de 1871. Hablamos básicamente de 15 meses de guerra, 15 meses de guerra. Pero más allá del dato cronológico, otra vez, ¿quiénes se peleaban? ¿Quiénes confrontaban bélicamente? 2 actores. Guerra franco-prusiana, por un lado, el imperio francés y por otro lado, el imperio prusiano.
En el primer escenario, en la batalla de Tannenberg, teníamos el Imperio ruso y el Imperio alemán, victoria del Imperio alemán en Tannenberg. En el segundo escenario bélico, Imperio francés e Imperio prusiano, victoria del Imperio prusiano, futuro Imperio alemán. Reitero entonces el dato. Actores participantes, Perón reafirma en su publicación Victorias de quien va a ser el imperio determinante en lo que es el arte y la concepción de la guerra, el imperio alemán. Los primeros profesores de la Escuela Superior del Ejército fueron todos profesores con influencia alemana. Hay un dato, reitero, en la concepción militar, imperio prusiano, imperio alemán. Ahora bien, habíamos vinculado entonces esta segunda etapa a través de esta idea estructural, segunda etapa 1926-42, docencia y escritura. Vimos esta proyección de Juan Perón, no solo como soldado, sino también como un soldado desde un lugar de la docencia y desde un lugar de la escritura, con 4 obras. Hasta 1942, que fue el punto de inflexión que pusimos. Y destacamos nuevamente su experiencia internacional en 3 países, Bolivia, Chile e Italia. Tercera etapa de Perón. Tercera etapa, 1942-1946. Acá hay una tercera etapa donde se va a poner en práctica fundamentalmente la formación militar, la docencia y la escritura con las influencias. Acá aparecen estas influencias de Perón, que las quiero mencionar para poder comprender el despliegue de esta última etapa. Fíjense que Perón, desde un punto de vista dentro de lo que es la doctrina alemana militar, ahí Pancho recién les había mencionado en relación a Francisco Pestaña, hablaba de la figura de van der Goltz. Perón ha tenido 3 influencias militares, y las 3 son alemanas, que empiezan a tener, reitero, su pragmatización en esta tercera etapa, por eso las quiero mencionar antes de introducirnos. La primera que destacamos es la más reconocida en la figura de Perón, que es la figura de Colmar von der Goltz. Colmar von der Goltz, un personaje clave en lo que es la formación militar desde la concepción claramente alemana. Fíjense que Colmar von der Goltz va a escribir una obra que es la obra que va a trasladarse en el ejército argentino, va a ser parte integrante de lo que es el material y el plan de estudios en la Escuela Superior de Guerra. Una obra que recomiendo leer, personalmente considero que es una obra extraordinaria, Es una obra que va a trascender y va a tener una multiplicidad de interpretaciones en el escenario político argentino, desconociendo este origen. La obra de Colmar von der Goltz se tituló, su obra madre, La Nación en Armas. La Nación en Armas. Es la gran obra de este autor alemán, un autor militar, un teniente general mariscal, un teniente general muy reconocido en el ejército alemán, pero con una gran obra. El concepto de la nación en armas, básicamente, que lo vamos a ver durante el seminario, ha tenido una multiplicidad de interpretaciones en lo que es la evolución política argentina. La primera interpretación, que empieza a surgir una nueva concepción de la defensa. El concepto militar, lo había adelantado Pancho, empieza a tener una variación desde la concepción única de un teatro de operaciones. Históricamente nosotros tenemos la apreciación de que una guerra se realiza en un campo determinado, y en un campo determinado, que es el teatro de operaciones, se enfrentan 2 bandos. Aparece una primera línea de infantería, una segunda línea de artillería y una tercera línea de caballería. Esta era la conformación histórica militar. Un campo, una división, infantes, artilleros y caballería. Esta era la concepción histórica. Acá von der Goltz empieza a introducir un concepto que es tomado fuertemente por Perón y por otros militares argentinos,
que es la nación en armas. Es un concepto clave porque se empieza a hablar fundamentalmente de la defensa como parte integrante de un modelo económico productivo nacional. Es decir, no es una concepción militar bélica, es una concepción trascendental en un modelo de Estado. Reitero, es una concepción trascendental en un modelo de Estado y que ha tenido una multiplicidad de significaciones. Una obra clave, reitero, la de von der Goltz, La nación en armas. Menciono complementariamente las otras dos influencias. Esta es la influencia que en menor medida ha tenido Juan Perón desde la concepción militar. También otro autor alemán, Erich Ludendorff. Erich Ludendorff, ahí se los escribí lo más claro posible, no sé si es claro, pero generalmente como para que ustedes tengan la referencia, esto les digo, me ha pasado a mí en mis distintas etapas de alumno, pero vieron que siempre los docentes hablan de nombres y uno quiere reconocer esos nombres y uno no termina de saber ni siquiera cómo se escriben. Les ha pasado y les pasa. Entonces yo traté de reducir ese interrogante escribiéndoselos. En pocas palabras, ¿se entiende o no? No. ¿El de von der Goltz se entiende? ¿Sí? Se los digo con total naturalidad, más allá de la cuestión esta de la filmación. Interrúmpame y hablemos al respecto. En esta segunda parte vamos a empezar a hablar de las construcciones estratégicas de Perón. Pero yo se los escribí precisamente para que más allá del desarrollo de la clase ustedes puedan seguir dentro del recorrido. Perdóname. No, el de von der Goltz Sí, es una O, no de la B. sí, pará. Von der Goltz, ¿se entiende? Sí. Ahí. Ya que estamos, le ponemos el nombre, Colmar. Primer autor. Vamos con el segundo. El segundo autor, Erich Ludendorff. Reitero, el menos reconocido, el menos trabajado, pero sí mencionado desde ciertas categorías conceptuales. Erich Ludendorff va a escribir un libro que es su obra más reconocida, titulada La guerra total. Fíjense que el primero era La nación en armas. Esta es la guerra total. Habla de una nueva concepción de guerra. El concepto de guerra total, que sí hago mención porque está de alguna manera mencionado en la configuración de la época. Fíjense que hablamos al principio, cuando hablamos de von der Goltz, de una idea de esta visión que uno tiene de una guerra en un teatro de operaciones, ¿no? Un campo, dos ejércitos enfrentados, una primera línea de infantería, una segunda línea de artillería y una tercera línea de caballería. Y aparece este concepto de la guerra total. Este concepto de la guerra total se refiere a que no solamente van a intervenir en el conflicto militar soldados, si es necesario, van a intervenir otro tipo de actores. Este es un concepto que después va a evolucionar en su experiencia más compleja en el escenario histórico-militar, que es en la Segunda Guerra Mundial, donde claramente fue una guerra total, donde intervinieron dentro de lo que es la concepción del Tercer Reich. Fíjense que la concepción que va a introducir el Tercer Reich, esto lo digo como nota al pie, en el marco del eje, el eje estuvo integrado por dos países, por un lado el Tercer Reich y por otro lado el imperio japonés. Dentro de lo que es la concepción alemana y japonesa aparece esta idea de una guerra total. No solo van a la guerra soldados, van a la guerra mujeres, van a la guerra niños, van a la guerra todos. Es una guerra total. El tercer autor que destacamos dentro de su influencia militar alemana. Quiero destacar esto porque siempre pongo el acento y lo subrayo. Son influencias militares, no son influencias políticas, ni sociales ni económicas. La concepción social, económica y política de Perón tiene otros matices. Esta es una influencia militar. Y la tercera que destacamos es de un autor
muy reconocido en la historia militar, muy valorado también. Este autor se denomina Carl von Clausewitz. Clausewitz con doble B, Carl von Clausewitz. A los que les interesa la historia militar es una obra que recomiendo. Es una obra que está publicada en 4 tomos. Son 4 tomos realmente extraordinarios. Esta obra de Clausewitz va a ser titulada, la obra maestra de Clausewitz, va a ser titulada De la guerra. De la guerra, de la guerra. Recomiendo su lectura, realmente es una obra, personalmente la considero, a mí, más allá de mi formación, tengo una maestría en historia militar, es una de las 3 obras más importantes de la historia militar contemporánea. Es una obra extraordinaria la de Clausewitz. De la guerra, en 4 tomos, va a describir toda la evolución de las guerras más importantes, pero de un tipo de escritura, que yo siempre en esto hago mucho hincapié. Perón tiene una gran particularidad dentro de todo lo que vamos a ver. Y la gran particularidad es su forma de escribir. Dentro de lo que es su formación, Juan Domingo Perón tiene una formación realmente extraordinaria. La formación de Perón es única en el sistema político argentino, pero en toda su historia. Juan Domingo Perón no tiene parámetro para ser comparado, no tiene parámetro realmente. Y tiene una forma de escritura muy sencilla. Lamentablemente, como vamos a ver, la primera obra que vamos a tratar de Perón es La Comunidad Organizada. Es la obra más compleja de Perón. Es la obra más compleja que de alguna manera no van a asociar con lo que estoy diciendo yo, que es una obra de sencilla escritura. Precisamente porque esa obra ha sido atravesada por multiplicidades, modalidades de escritura. Todas las obras más reconocidas de Perón, todas tienen un aspecto, les diría, controversial y mágico en su elaboración. No son obras en las cuales Perón de forma directa se sentó y las escribió y las terminó. Ha sido Perón y un grupo de personas que han trabajado en la elaboración de las principales obras, en sus obras más políticas reconocidas, no en estas. En las obras de Perón ustedes se van a dar cuenta por la sencillez de la escritura. Hay una sencillez de la escritura que, retomo el concepto, es también propio de von Clausewitz. Von Clausewitz en De la guerra realmente escribe de una manera muy clara, por eso recomiendo. Entonces, acá hay 3 influencias militares, vuelvo a sintetizar. Tenemos la de von der Goltz con La Nación en Armas, la de Erich Ludendorff con La Guerra Total y la de Carl von Clausewitz, De la guerra. Tenemos claramente una concepción militar alemana, pero fíjense en esta evolución. Nación en Armas, esta idea de la defensa asociada a un modelo económico productivo, una concepción de guerra total que Perón va a trasladarla desde otro escenario, y después una concepción de lo que es la evolución de la guerra. Si uno tiene que ver de alguna manera, así como nosotros podemos comprender su influencia específicamente militar alemana, si uno dice, ¿dónde está el origen de la gran idea fuerza de Perón? Porque Perón, y esto sí hay que sintetizarlo, ¿cuál es la gran particularidad de Perón que ha generado un modelo de país? Perón ha sido el único actor en el sistema político argentino que ha visualizado dentro de esta etapa, 1911-26, 26-42, ha visualizado, por un lado, cuál era la construcción del mundo. Por otro lado, cuál era la construcción de nuestro país en este mundo. Y dentro de lo que es la vinculación del escenario internacional y el escenario nacional, Juan Domingo Perón ha destacado que existía un actor que mayoritariamente estaba excluido del sistema político y social. Es decir, nuestro país evolucionaba en el marco de un muy fuerte proceso de exclusión social. Y este proceso de exclusión social tenía un actor determinante. Y Perón en su formación empezó a distinguirlo. Este actor determinante, distintivo, fue el actor que cuantitativamente, mayoritariamente, estaba excluido del sistema político, económico y social. Y este actor fue la clase trabajadora.
La clase trabajadora, como vamos a ver, va a ser el sujeto de cambio y la base de un modelo claramente novedoso de intervención estatal en la República Argentina. Juan Domingo Perón pone mucho el acento en la filosofía griega, en su formación como militar. Juan Domingo Perón siempre menciona a 3 autores griegos, voy a destacar a uno, después los otros los vamos a ir viendo en su interrelación como presidente de la Nación. Fíjense que Perón va a citar a Arquímedes. Dentro de Arquímedes, él veía cuál era su construcción de un modelo social y lo asociaba con la construcción geométrica. En pocas palabras, Perón decía, citándolo a Arquímedes, vinculado con lo que estamos diciendo, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Denme un punto de apoyo. Para Arquímedes era clave la construcción de un modelo, un punto de apoyo. Este punto de apoyo es lo que Perón empezaba a ver que estaba excluido. Hay una gran masa totalmente inorgánica, totalmente desorganizada y que no tenía características de movilización porque carecía de conducción y de liderazgo, que necesitaba un proceso organizacional, que va a ser la clase trabajadora. La clase trabajadora es el punto de apoyo de todo este modelo histórico que sigue teniendo la misma repercusión. Fíjense que este sujeto de cambio, como vamos a ver, es clave. Cada sistema de gobierno tiene un sujeto de cambio distinto. Si uno analiza las multiplicidades de expresiones que ha tenido el peronismo, inclusive su última expresión, que es el kirchnerismo tiene otro sujeto de cambio, no es la clase trabajadora. El punto de apoyo del kirchnerismo no es la clase trabajadora, es otro el sujeto de cambio. ¿Cuál fue el sujeto de cambio del kirchnerismo? Si el peronismo, en relación a esta construcción que estamos empezando a hacer, si Juan Domingo Perón visualizó que había un actor que en la mayoría de la sociedad estaba totalmente excluido, Juan Domingo Perón dijo, son los trabajadores, y desde acá tengo que construir un nuevo modelo de país. En su última expresión del peronismo, que puede ser el kirchnerismo, ¿cuál fue el sujeto de cambio? El sujeto de cambio es hacia dónde apuntan las políticas públicas, hacia dónde apunta el modelo de país. La inclusión, fíjese que el kirchnerismo encontró básicamente un sujeto de cambio distinto. El sujeto de cambio precisamente fueron la mayoría de los actores que estaban excluidos del sistema político y social en el marco de las consecuencias de un modelo de intervención estatal neoliberal. Las principales políticas kirchneristas no están tanto asociadas a lo que es un modelo productivo laboral, que sí las tiene el peronismo, que es el modelo histórico de Estado que vamos a empezar a ver. Las principales políticas kirchneristas, como para asociar este modelo, están asociadas a este concepto que dijo el compañero. ¿Cuál es tu nombre? Recordame. Paolo. Lo que dijo Paolo, el concepto de la inclusión. Fíjense lo que es la jubilación de más de casa, asignación universal por hijos. Aparecen políticas donde el Estado está interviniendo de manera directa en sectores que carecen de derechos. Pero estos sectores no son activos participantes del modelo productivo. No son participantes del modelo productivo económico. Son actores de un modelo social que necesitan claramente ser insertados. Ahora, volvemos entonces al recorrido. Tenemos estas 3 influencias. Quiero cerrar con 2 últimas influencias para ir a esta última etapa. Fíjense que en esta última etapa van a aparecer lo que estamos diciendo, la concepción humana que posee el peronismo. El peronismo tiene una doctrina que es única en el sistema político argentino. De hecho, si uno lee la época, la historia argentina está muy marcada con una conformación estatal y del sistema de partidos políticos determinante. Una concepción de Estado, una concepción de hombre muy clara, pero muy clara. Acá hay un punto de ruptura, con Perón. Si uno analiza la evolución rápidamente, fíjense que aparece una concepción de hombre en la evolución argentina. Estamos en esta segunda etapa, reitero, 1926-1942, donde lo que estamos viendo es que hay el actor que mayoritariamente está excluido, claramente no existe. El Estado no lo está reconociendo. El Estado carece de intervención. En esta época, primeras 4 décadas del siglo pasado,
claramente un trabajador se moría textual en el trabajo, se moría en el trabajo. No existía intervención activa del Estado. El Estado estaba totalmente ausente, totalmente ausente. Las relaciones laborales se construían de forma vertical entre el empleado y el empleador. El Estado estaba ausente. No había control absoluto de cuál era la edad que tenía un trabajador en cualquier escenario de la industria o del campo. Lo dice textualmente en 1947 el considerando de la ley del Estatuto del Peón. Textual lo dice. Los trabajadores vivían en condiciones de esclavitud. Textual, vivían en condiciones de esclavitud. Un Estado ausente, ausente de forma absoluta. La influencia humana del peronismo. La influencia humana está basada claramente en la doctrina social de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es importante destacarlo, con un nivel de objetividad absoluta. El peronismo ha tenido distintos momentos con la Iglesia Católica Apostólica Romana, un momento de acercamiento muy importante en el inicio de la primera etapa histórica en 1946 y un distanciamiento en el derrocamiento de Perón. Hay puntos contrapuestos muy claves, reitero, en su vínculo con la Iglesia. El peronismo ha tenido, reitero, estos puntos de inflexiones. Pero quiero destacar el texto filosófico, donde uno puede encontrar la concepción humana del peronismo. Hay dos textos madre que Perón va a citar, que son, por un lado, el primer texto son dos encíclicas papales. La primera encíclica la va a desarrollar el Papa León XIII en 1891. Ahí no sé si se distingue la letra. La primera encíclica se titula Rerum Novarum. Rerum Novarum. Un texto clave porque si uno empieza a leer este texto, Perón lo cita en diferentes concepciones. Fíjense que Rerum Novarum en latín, 1891, más allá de la figura de quién era el Papa, Rerum Novarum en latín significa de las cosas nuevas, de las cosas nuevas. Hay algo nuevo de las cosas nuevas. Hay algo nuevo que está introduciendo a la Iglesia en su concepción humana al siglo XIX, 1891, de las cosas nuevas. Primer texto clave para comprender la influencia humana de la construcción del peronismo. Construcción que, reitero, en las primeras palabras que mencionamos, no se refieren a la ideología. Es decir, nosotros claramente tenemos una concepción del peronismo como un modelo de país. No estamos hablando de ideología, estamos hablando de un modelo de país, pero que tiene su basamento para poder comprender la construcción posterior. Acá aparece el hombre, el concepto de hombre y el concepto de sociedad. Y la segunda encíclica para destacar es de otro santo padre, en este caso es de Pío XI. Esta segunda encíclica va a producirse, fíjense, 40 años después, en 1931, y va a titularse, no es casualidad, 40 años después, se titula Cuadragésimo Ano. Cuadragésimo Ano. ¿Se los escribo o se entiende más o menos? ¿Se entiende? Son cuadragésimo año. Serían los 40 años después. Esta encíclica va a hacer referencia a los 40 años posteriores de Rerum Novarum. Es la actualización de Rerum Novarum. Por eso se llama cuadragésimo año. Pío XI, León XIII y Pío XI. ¿Estamos? Son los dos textos, les diría, claves para poder comprender el lado humano del peronismo en relación a la concepción de hombre y sociedad. Lo último para cerrar e introducir en la etapa final. Fíjense esto. Tenemos entonces una concepción militar, una concepción basada en la concepción de hombres desde la Iglesia Católica Apostólica Romana, una producción biográfica importante, basada hasta ahora en la construcción militar. De estas 4 obras que mencioné, más allá de Toponimia Araucana, reitero la obra por lo menos más reconocida personalmente, que es Apuntes de Historia Militar. Y después sí quiero destacar en esta etapa que van a empezar a aparecer en el final, que vamos a mencionar, aparecen influencias de quienes fueron profesores y terminaron siendo compañeros y amigos de Perón. Hay un conjunto de coroneles
que aparecen en este periodo, que quiero destacarlos porque fueron profesores de Perón, la mayoría de esos. Quiero destacar sobre todo a 3 o 4 como profesores que Perón los reconocía, de hecho los menciona en las obras. Una de estas obras las escribe con uno de estos profesores, que ahora lo voy a destacar. Destacando fundamentalmente, les diría, el lado humano más allá que el orden de importancia. En primer lugar, mencionamos la figura de José María Sarobe. Reitero, son profesores que Perón va a reconocer en su formación. José María Sarobe. Lo tenemos ahí como referencia, ¿se ve? El segundo, tenemos Bartolomé Descalzo. El tercero que destacamos, Leopoldo Ornstein. Destacamos la figura del coronel Domingo Mercante. Destacamos también la figura del coronel Enrique Rotger. Lo menciono a Rotger porque Rotger escribió con Perón su 4ª publicación. La obra 1870, La Guerra Franco-Prusiana, básicamente la escribe Perón con Enrique Rotger. Y finalmente destacamos un personaje que considero vital en la evolución de Perón, salud, un personaje vital que es Edelmiro Farrell. Edelmiro Farrell va a ser un personaje vital que lo mencionamos en el cierre de esta etapa. Tercera y última etapa. Venimos de una primera etapa, 1911-26, de formación. Del colegio militar, dijimos, a la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Segunda etapa, 1926-1942, docencia y escritura. De la Escuela Superior de Guerra del Ejército a la Unidad de Montaña Mendoza. Y la tercera etapa, 1942-1946, es una etapa claramente política desde la dimensión social. Hay una intervención de la política desde la dimensión social. Y esto sí hago hincapié, porque fíjense que Perón lo va a reconocer. Perón tiene un último discurso que yo considero extraordinario como jefe de Estado. Como presidente de la Nación Argentina, tiene un discurso que vamos a verlo más adelante, pero es un discurso poco conocido, pero es clave. El presidente de la Nación generalmente, como jefe de Estado en una nación, tiene 2 grandes discursos. Un primer gran discurso institucional, que es donde el primer mandatario se dirige a la honorable Asamblea Legislativa. Es el primer discurso donde el presidente va a explicar ante el Congreso de la Nación la acción del gobierno. El último discurso de Perón como jefe de Estado va a ser en mayo del 55, es derrocado en septiembre. Es un discurso extraordinario. Mayo del 55, mes 5, es derrocado en septiembre, mes 9. Este último discurso ante la Asamblea Legislativa, Perón va a describir lo que es el peronismo. Es un discurso realmente extraordinario que de forma sencilla Perón habla de lo que es el peronismo. Habla de 3 reformas, él habla de una primera reforma social, una segunda reforma económica y una tercera reforma política. Esta es la evolución. Por eso vuelvo a lo que les dije anteriormente. Esta tercera etapa es una tercera etapa política, pero desde lo social, desde lo social. Esta primera etapa política desde la intervención social, fíjense que va a tener entre el 42 y el 46, va a tener una evolución extraordinaria, extraordinaria. Esta formación del soldado del Ejército de la Nación, del profesor de Historia Militar de la Escuela Superior de Guerra, va a llegar en un escenario realmente extraordinario. Fíjense que en un periodo del 42 al 46 uno tiene que marcarlo fundamentalmente en una etapa que está asociada a la presidencia de Farrell. El general Edelmiro Farrell va a ser presidente de la Nación Argentina entre el 4 de junio del 44 y el 4 de junio del 46. 2 años claves. Y en estos 2 años,
Juan Domingo Perón va a ocupar sucesivamente cargos extraordinarios, extraordinarios. Reitero, del soldado al profesor de historia militar, entre el 44 y el 46 va a ser, en primer lugar, designado director de Trabajo y Previsión Social. En segundo lugar, va a ser designado secretario de Trabajo y Previsión Social. En tercer lugar, va a ser designado, si uno analiza la organización del Estado, uno dice, ¿cuál es el ministerio más importante? Fíjense que en la actualidad, el ministerio más importante, para ustedes, ¿cuál es? Bien, vos decís el social, y el compañero, recordame tu nombre. Miguel. El social puede ser para una concepción de gobierno, pero en la gestión actual, ¿no?, del presidente de la Nación, del ingeniero civil Mauricio Macri, ¿el Ministerio de Desarrollo Social es el más importante? No. ¿Cuál más importante? El económico. Fíjense, si uno analiza el mapa del Estado, uno va a focalizar dónde está el factor de poder. Actualmente la gestión de gobierno del ingeniero civil Mauricio Macri, como jefe de Estado, claramente está posicionado en economía. En este contexto histórico, 44-46, el ministerio más importante es el Ministerio de Guerra. El factor militar define el factor político. Hoy el factor económico define el factor político. En este escenario, mediados del siglo pasado, reitero, el factor militar define al factor político. Hoy es el factor económico. Ahora, Perón es designado director de Trabajo y Previsión, secretario de Trabajo y Previsión, ministerio más importante, ministro de Guerra. Perón va a ser designado ministro de Guerra. Nuestro país se prepara, en el marco de lo que va a ser la finalización de la Segunda Guerra Mundial, a un nuevo escenario en el Concierto de las Naciones. Se crea una organización conocida como el Consejo de Posguerra en el marco de la finalización. Perón va a ser designado presidente del Consejo de Posguerra. Y por si fuera poco, Perón es designado vicepresidente de la Nación Argentina. Entre el 44 y el 46, en 2 años, director de Trabajo y Previsión, secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra, presidente del Consejo de Posguerra y vicepresidente de la Nación. 5 cargos en 2 años de quien fuera soldado y quien fuera profesor de historia militar. Ahora, de estos 5 cargos, uno dice cualitativamente cuál fue el más importante, vicepresidente de la Nación. No, el más importante, y lo dice Perón textualmente, es haber sido director de Trabajo y Previsión Social. Este fue el punto de apoyo de un nuevo modelo de Estado y de la nueva construcción de un modelo de país. Aparece entonces esta concepción, reitero, de modelo de país. En el año 1946, una concepción de modelo de país que uno tiene que tener presente. Voy a hacer una breve referencia de estos conceptos, después vamos a hacer un break y después los profundizamos. Pero estas 3 etapas que vimos, una etapa de formación, una etapa de docencia y escritura y una etapa ya de la participación política, básicamente uno puede comprenderla a partir de lo que Perón miraba. Perón visualizaba, el primer hecho clave, fíjense, va a ser el escenario internacional. Acá hay un primer dato clave. Porque Perón, en la evolución que mencionamos, va a ser un actor participante, va a convivir con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, los dos primeros acontecimientos más importantes del escenario político internacional, Primera y Segunda Guerra, 14 y 18, 39 y 45. Pero también Perón va a convivir con 2 conflictos continentales de gran envergadura y gran impacto en la conformación política, económica y social en el mundo.
Perón va a convivir con la Revolución Rusa de 1917 y Perón va a convivir con la Revolución Mexicana de 1910. Una revolución importante, poco reconocida desde lo que es la historia, por los impactos que ha tenido en categorías que vamos a empezar a desarrollar. Este es un primer dato, el escenario internacional en el cual se forma Perón. Segundo dato. El segundo dato clave son 3 categorías conceptuales. Toda la obra de Perón, obra desde la doctrina, obra desde la teoría y obra desde la realización, pueden ser comprendidas a través de 3 conceptos. Acá hay 3 conceptos determinantes que atraviesan la totalidad de la obra de Perón en todas sus dimensiones. El primer concepto, el menos conocido. El primer concepto determinante en la obra de Perón es la evolución de la historia. Es un concepto que a Perón, como vamos a empezar a ver, le genera mucha preocupación. El segundo concepto es la conducción política. Y el tercer concepto es la justicia social. Estos son, reitero, los 3 conceptos claves. Acá está la visión estratégica de Perón en su concepción del mundo, de la Argentina, del modelo de Estado. Si uno tiene que comprender, si acá está la estrategia de Perón, que después del break vamos a profundizar en una introducción, si esta es la estrategia de Perón en relación a lo que podría ser el espíritu doctrinario, el espíritu teórico, la realización del peronismo uno la tiene que ver como modelo de país fundamentalmente a través del concepto de Estado, a través del concepto de política pública, y a través del sujeto de cambio. Acá tenemos 3 variables para poder comprender a lo que va a ser el peronismo en su construcción como modelo de país. El modelo de Estado, el modelo de política pública y el sujeto de cambio. Estas 3 variables, que las quiero presentar simplemente y después profundizarlas, van a tener una gran particularidad. Fíjense la primera gran particularidad de estas 3 variables. Aparece un concepto de Estado, hicimos una referencia en la historia argentina de un Estado ausente. Acá vamos a ver un Estado presente. Concepto de política pública totalmente inédito en lo que va a ser la experiencia argentina. Siempre lo destaco, uno de los autores más interesantes que desarrolló al peronismo en relación a la política pública es un autor alemán, precisamente es la tesis de doctorado de él. Es un autor alemán. La mayoría de los escritores extranjeros que trabajan el peronismo siempre han desarrollado obras que posiblemente tengan un alto grado de mayor objetividad que autores nacionales, precisamente por el distanciamiento con el objeto de estudio. Esta obra es una obra que recomiendo también en relación al concepto de política pública, un autor alemán llamado Peter Wallmann. Peter Wallmann escribió un libro realmente muy interesante. Es una tesis de doctorado del año 1966.
Esta obra va a ser publicada en 1983 por Editorial Sudamericana y va a ser titulada, esto es lo positivo que tienen los autores extranjeros, que siempre cuando titulan una obra lo hacen de manera sencilla. Y esta obra va a ser titulada El peronismo. El peronismo, la obra de Peter Ballman, es una obra realmente interesante y acaba de dar cuenta de lo que yo voy a mencionar sobre el concepto de política pública. Les dije que el concepto de política pública es inédito en la experiencia argentina. Lo dice Ballman y lo repito yo. Juan Domingo Perón va a ser el quinto presidente en la historia de la humanidad. Y eso que le dije que tenía objetividad, ¿no? Va a ser el quinto presidente de la historia de la humanidad que va a trabajar el concepto de la política pública a través de los planes quinquenales. Aparece una cuestión, reitero, novedosa en la planificación. El concepto de plan quinquenal, que después lo vamos a desarrollar. Y la tercera caracterización que habíamos mencionado era la concepción de sujeto de cambio, que precisamente es hacia quienes van dirigidas la mayoría de las políticas públicas. ¿Hacia dónde va dirigido el Estado, la política pública? ¿Cuál es el sujeto de cambio? Porque todos los actores en un territorio determinado generamos posibilidades de ascenso o descenso. Si uno quiere ver realmente cuál es el impacto en una gestión de gobierno, el único reflejo es cuál es la vida de uno cuando se inició la gestión y cómo sigue siendo la vida día a día. En este escenario que estamos hablando, el concepto de Estado, el concepto de plan quinquenal y el concepto de sujeto de cambio estaba atravesado sobre un territorio determinado llamado la República Argentina. Y hago mención a este hecho porque yo creo que lamentablemente en la actualidad esta concepción de país se ha denigrado. Nosotros vivimos en un territorio con dos países, donde por un lado tenemos a una población que es partícipe directa de un modelo económico, productivo y social. Y después tenemos a otra población que está excluida del sistema político y social. Y que bajo las condiciones de un modelo de Estado y de política pública no tiene posibilidad alguna de volver a introducirse. Entonces, en este escenario, un modelo de Estado y de política pública visualizaba un territorio con instituciones del Estado, con un conjunto social más allá de las heterogeneidades, bajo un escenario, les diría, uniforme. Un escenario que procuraba, si uno quiere sintetizar, fíjense las ideas fuerzas de lo que va a ser este modelo de país es determinante. El peronismo tiene tres ideas fuerzas que se repiten en la primera, segunda y tercera presidencia. Tres ideas fuerzas que está sintetizada toda la obra de Perón que empezamos a mencionar. La formación desde 1911, su formación vinculada a la concepción militar, su formación como docente, y es la que explica este modelo de país. Ideas fuerzas de la cual Perón falleció el 1 de julio de 1974, nuestro país no ha evolucionado. Y este dato sí es llamativo. Es decir, el peronismo presenta lados muy románticos que atraviesan la comprensión social sencilla. Por un lado, fíjense si uno quiere decir, ¿cómo es que Perón fue derrocado en el 55 y vuelve en el 73? Pasaron 18 años. ¿Y cuál es el hecho? Es que la sociedad argentina seguía necesitando de una persona que hace 2 décadas no estaba en este país. El dato es muy sencillo. Si ustedes se preguntan si se acuerdan de alguien de hace 20 años, la mayoría social necesitaba todavía de esta figura. Esta tríada que va a ser la permanencia, fíjense que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Esta tríada es la síntesis de un modelo de Estado, con una primera reforma social, justicia social, es decir, no es política, es social, de ahí la evolución terminológica. ¿Dónde tiene el corazón el peronismo? En la reivindicación del concepto de justicia, que vamos a ver qué significa este valor. Independencia económica. Una vez que logramos este concepto de equilibrio y armonía, necesitamos claramente el concepto de independencia económica. Un concepto extraordinario que solamente el peronismo trajo una alternativa en toda la historia argentina en la conformación geopolítica internacional.
Juan Domingo Perón lo dijo determinante, textualmente en una multiplicidad de discursos. No estamos a favor ni del imperialismo yanqui ni del imperialismo soviético. Estamos a favor de una tercera posición internacional. Y esta tercera posición internacional se realiza desde Argentina a América y de América al mundo. El justicialismo en la concepción de la independencia económica va a ser la visión superadora del capitalismo y del socialismo. Es determinante esto. Hay una visión superadora de los dos modelos imperantes de un modelo político y social de la época. Vamos a dejar acá, precisamente para no cansarlos a ustedes. Hacemos un break ahí de unos 15 minutos y después continuamos. ¿Les parece? Bueno, gracias.